que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo titulé ¿Servicio de hijos o servicio de esclavos? Por eso el himno de esta mañana, ¿sí? De esclavitud nos ha rescatado el Salvador. Recuerde que así como el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, asimismo nosotros, antes de llegar a ser hijos de Dios, fuimos esclavos del pecado. Y debemos creer por fe de que el Salvador nos rescató, no para que sigamos siendo esclavos, sino para que lleguemos a ser hijos e hijas de Dios. Por eso el título, si estamos ofreciendo un servicio de hijos o un servicio de esclavos. Dice la sierva del Eterno en el libro En los lugares celestiales: no debéis sentir que sois esclavos, sino hijos de Dios, que sois grandemente favorecidos por el hecho de que se os ha estimado de tan grande valía que Dios os ha hecho suyos, pagando un rescate infinito por vuestra libertad. Dice Jesús: yo no os llamo siervos, mas os he llamado amigos. Cuando apreciéis su maravilloso amor, el amor y la gratitud será en vuestro corazón como una emanación de gozo. Y hay aquí la pregunta, hermanos: ¿para cuántos de los que estamos acá el seguir la vida o seguir los pasos de Cristo es un gozo? ¿Y cuánto de nosotros lo hacemos más bien como algo difícil de sobrellevar? Y si es así, hermanos, debemos examinarnos a nosotros mismos de qué manera le estamos ofreciendo el servicio a Dios. Y algo interesante, hermanos, es que nosotros muchas veces meditamos en la historia del hijo pródigo y nos espaciamos en el hijo pródigo, porque muchos de nosotros nos sentimos identificados con este personaje, pero echamos a un lado algo muy importante que el Salvador quiso resaltar al final de la parábola, y es el hijo mayor. Y es allí donde también tenemos que preguntarnos si nosotros estamos haciendo parte del hijo pródigo o del hijo mayor. Porque mira lo que dice la sierva del Eterno. Voy a leer solamente unos fragmentos pequeños, pero sería muy bueno de que ojalá pudiésemos leer toda la parábola completa en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. En Mateo 25-23 dice el Salvador, en otra parábola, en la parábola de los talentos, su Señor le dijo: ve, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Me llama la atención la manera en la que el Salvador lo expresa, como un siervo, ¿cierto? Porque de cierta manera, aunque somos hijos, estamos ofreciendo un servicio a Dios. La cuestión es de qué manera le estamos ofreciendo ese servicio a Dios. Si se lo estamos haciendo como un esclavo, ¿sí? Cuando un esclavo le ofrece un servicio a su Señor, lo hace de cierta manera porque necesita una recompensa. Pero el hijo lo hace de buena gana, lo hace con amor. Pero mira lo que dice acá, dice: entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es ese gozo en el cual entra este siervo? La sierva del Eterno lo explica y dice que ese gozo es el ver a otras almas salvadas. Es el participar también, no solamente de las bendiciones de Dios, sino el poder trabajar para que otras personas puedan ser salvas también. Y cuando nosotros estemos en el reino de los cielos y veamos que han habido personas que se han salvado por nuestro testimonio, ese va a ser el gozo en el cual nosotros vamos a entrar. Pero mira lo que pasaba con el hijo mayor. Dice la sierva del Eterno: este hermano mayor no había compartido la ansiedad y los desvelos de su padre por el que estaba perdido. No participa, por lo tanto, del gozo del padre por el regreso del extraviado. Los cantos de regocijo no encienden ninguna alegría en su corazón. Inquiere de uno de los siervos la razón de la fiesta y la respuesta excita sus celos. Recordemos que la penúltima vez que compartí con ustedes era precisamente el acusador de los hermanos. Este tema podemos decir que está entrelazado o es una continuación de lo que estudiamos la vez pasada. Estamos participando nosotros también en el servicio, de poder ver a otras almas que están perdidas para que sean salvas.
¿O estamos acaso sintiendo celos porque aquellas personas que no merecen, por decir así, entre comillas, porque ninguno merecemos, ¿no? Pero estamos sintiendo celos porque esas personas están recibiendo privilegios que no merecen. Dice, no irá a dar la bienvenida a su hermano perdido. Considera como un insulto a su persona el favor mostrado al pródigo. ¿Cuál fue la refutación que le hizo el hijo mayor a su padre? Dice, ¿cuánto tiempo no te he servido acá? Y este hombre que ha derrochado tus bienes, y tú vienes y matas el becerro más gordo para él. Pero la tierna respuesta del padre trae una lección muy importante para nosotros, hermanos. Sigue diciendo la sierva del Eterno, me estoy salteando un poco. Cuando el padre sale a reconvenirlo, se revelan el orgullo y la malignidad de su naturaleza. Presenta su propia vida en la casa de su padre como una rutina de servicio no recompensado y coloca entonces en mezquino contraste el favor manifestado al hijo recién llegado. Aclara el hecho de que su propio servicio ha sido el de un siervo más bien que el de un hijo. Y mira que es interesante esto, hermanos, porque este hombre aparentemente era más obediente que su hermano que se había ido. O bueno, podemos decir que realmente era más obediente, porque él estaba en la casa de su padre, él le servía a su padre. Pero acá se estaban revelando, dice, el orgullo y la malignidad de su naturaleza. Y es allí donde tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué motivo estamos guardando la ley de Dios? ¿La estamos haciendo por la recompensa o lo estamos haciendo porque verdaderamente amamos a Dios y queremos ofrecerle un servicio agradable a Él? Con esta actitud que tuvo este hombre, estaba demostrando de que el servicio que él estaba mostrando había sido más bien un servicio de siervo, más bien que un servicio de hijo. Es más, yo me imagino cómo sería la manera de pensar de este hijo mayor. Bueno, mi hermano ya se fue, ya derrochó los bienes, ahora yo estoy trabajando en la casa de mi padre y todo lo que queda acá es para mí. Porque él era el único hijo que quedaba y era el que estaba siendo obediente y estaba haciendo, por decir así, la voluntad de Dios. Y por eso cuando su hermano regresó, no se alegró, porque era el premio a la recompensa, mas no el amor a su padre, lo que lo motivaba a quedarse en ese lugar, ¿ya? Por eso, hermanos, nuestro mayor motivo para llegar al cielo debe ser estar delante de la presencia del Padre Celestial y de su amado Hijo. Sigue diciendo la sierva del Eterno más adelante, ya casi finalizando el capítulo. Vuelvo y les digo, sería muy bueno que los pudieran leer completo. Es cierto que pretendes, nos está hablando a nosotros, ser hijo de Dios, pero si esta pretensión es verdadera, tu hermano, el que muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado, está unido a ti por los vínculos más estrechos, porque Dios lo reconoce como hijo. Si niegas tu relación con Él, demuestras que no eres sino un asalariado en la casa y no un hijo de la familia de Dios. Si verdaderamente nosotros decimos ser hijo de Dios, acá dice pretende ser hijo de Dios, pero no sentimos compasión por aquellas personas que se han extraviado, nosotros estamos trabajando por el salario, pero no estamos siendo considerados verdaderamente hijos de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Podemos estarle ofreciendo un servicio a Dios por recompensa de manera egoísta, o podemos estarle ofreciendo un servicio porque verdaderamente lo amamos. En Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, el apóstol Pablo precisamente les reprendía a sus hermanos por esto mismo. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El Salvador quiere que nosotros vayamos creciendo. Cuando nosotros recién recibimos el mensaje de la reconciliación, somos niños.
Y así como los niños cuando recién están creciendo, empiezan a dar sus primeros pasos, se caen, vuelven y se levantan, pero Dios no quiere que nosotros duremos por tanto tiempo como enanos espirituales. Él desea que nosotros vayamos escalando nuevas alturas y vayamos comprendiendo en toda la plenitud este mensaje de salvación. Porque si nosotros nos estancamos, hermanos, nunca vamos a entender cuál fue el propósito de Dios al enviar a su Hijo. Dice, nosotros ya no tenemos necesidad, se supone que ya no tenemos necesidad de alimento líquido. Es hora de que empecemos a consumir alimento sólido, hermanos, que empezamos a comprender las palabras de justicia, las palabras de misericordia, las palabras de fe, de amor. Pero esto no se va a dar por un milagro, sin ningún esfuerzo humano. Nosotros debemos esforzarnos por estudiar las Escrituras y escudriñarlas, porque es la manera en la que el Padre Celestial nos enseña a nosotros a que podamos comprender cuál es su voluntad. En Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7, nos pone otro ejemplo y dice, digo además que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, más bien está bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. De igual modo, nosotros también cuando éramos niños, éramos esclavos sujetos a principios elementales del mundo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Acaso Cristo, cuando vino acá a esta tierra, ofrecía un servicio de esclavitud a su Padre? No, él que decía, yo soy hijo de Dios. Y él se complacía en hacer la voluntad de Dios. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ese era lo que lo motivaba a él día a día a seguir adelante, aun cuando recibiera desprecios, aun cuando el servicio que él ofrecía a la humanidad no era apreciado. Él sabía que aunque él ministraba a los hombres, su servicio era directamente hacia el Padre y lo hacía con amor. Y entonces ahí es allí donde debemos preguntarnos, hermanos, cada vez que nosotros le ofrecemos un servicio a Dios y que no es apreciado, ¿cuántas veces nos desanimamos? Porque a mí me ha pasado, hermano, pero cuando he venido comprendiendo esto, le pido a mi Padre Celestial que quite el egoísmo, el orgullo que hay en mi corazón y me enseñe a amarlo cada día más, porque solamente el amor es capaz de soportar todas estas cosas. Cuando amamos a Dios, acá dice que cuando somos niños, en nada difiere del esclavo. Por eso, de cierta manera, yo considero que esto es una experiencia por la cual todos hemos de pasar. Cuando nosotros recién empezamos a conocer del Evangelio, queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Queremos llevar a cabo obras muertas, porque son obras muertas, porque todo lo que no se haga con el espíritu y se haga con la letra es muerto. Si es letra muerta, eso no vivifica el espíritu. Pero todos pasamos por esa experiencia. Pero a medida que nos damos cuenta de que verdaderamente por nuestras propias fuerzas no podemos cumplir la ley, nos sometemos a la misericordia de Dios. Eso es lo que Dios desea, que aunque nos equivoquemos hoy, sigamos confiando no en nuestras propias justicias, no en nuestra propia fuerza, sino en la misericordia divina. Porque si fuera posible de que nosotros guardáramos la ley por nuestra propia fuerza, no hubiese sido necesario el sacrificio de Cristo. Sigue diciendo en Gálatas 4, 21, 31, esto es una historia muy conocida y de hecho se enfoca precisamente a eso, a los dos pactos. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno era de la esclava y el otro era de la libre, pero el de la esclava nació según la carne. ¿Estamos viviendo según la carne? Más el de la libre por la promesa. Si nosotros verdaderamente vamos a llegar a ser hijos de Dios, no es por nuestra propia fuerza, sino porque es Dios el que cumple su promesa en nosotros, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí,
el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y aquí la pregunta, ¿acaso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no se supone que ya salió para estar en libertad? Pero mire que ellos seguían esclavos, porque nos dábamos cuenta cuántas veces, a pesar de que estaban ya por fuera de Egipto, cuántas veces ellos se quisieron volver nuevamente a Egipto, considerando que lo que estaba en Egipto era mucho mejor que lo que el Padre Celestial les quería ofrecer, ¿cierto? Y cuántas veces nosotros nos hemos parado a mirar hacia atrás, ¿no? Quizás en el mundo no me tocaba tan duro, en el mundo quizás era más aceptado por los hombres, en el mundo quizás económicamente estaba mejor, bueno, no sé qué cantidad de cosas, pero no estamos poniendo nuestra mirada en la patria celestial. Quizás en este momento, desafortunadamente, todavía estamos dando vueltas por el desierto, pero aquellos que eran fieles no ponían su mirada en las complicaciones que vivían dentro del desierto, sino que ellos ponían su mirada en lo que el Salvador les había prometido, que era esa tierra de reposo. Dice más, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Mire, la Jerusalén ¿de qué? De arriba. Ella es ¿qué? Es libre, porque Cristo vino a morir por nosotros, para engendrar no hijos de esclavitud, sino hijos de libertad. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará al hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Mira lo que dice acá, dice que el hijo de la esclava, ¿qué hacía? Perseguía al hijo de la libre. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando vivimos bajo la ley. Queremos hacer las cosas así, cumplir las cosas al pie de la letra, que no está mal, o sea, no lo estoy tampoco subestimando, pero siempre hacerlo, persiguen a aquellos que no guardan la ley de manera que es Dios el que como hace lo hace esa obra en ellos, nosotros, así como porque cuando sucedió nosotros con lo los hacemos con nuestra fariseos en propia el tiempo fuerza, de Jesús, nuestro de que corazón se ellos enaltece de él y acusaban se a llena de Cristo justicia propia. porque él no guardaba la ley como ellos querían llevarla. Ellos no solamente que querían guardar la ley por su propia fuerza, sino que querían agregarle cosas adicionales, cosas que ni siquiera el Padre Celestial le había pedido, hasta el punto de que no sabían qué era verdaderamente guardar un sábado, hasta el punto que no sabía verdaderamente el propósito de la ley, porque el propósito de la ley es el amor, pero ellos querían la letra sin tener ese principio básico en sus vidas, porque el Salvador le decía que era importante hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Es importante de que nosotros nos examinemos y veamos si somos parte de aquellos fariseos que quieren hacer las cosas por su propia fuerza, porque cuando nos volvemos justicieros, lo hacemos no solamente con nosotros, sino aún con las personas que sí quieren andar en libertad. Romanos capítulo 8, versículo 15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No hemos recibido el espíritu ¿de qué? De esclavitud, sino el espíritu de adopción. Dice la sierva del Eterno en la matutina a fin de conocerle, 22 de abril, hijos, no siervos. Hay muchos que profesan ser seguidores de Cristo y sin embargo no son hacedores de su palabra. No saborean esa palabra porque les indica servicio que no les es agradable. ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros dejar a un lado? Yo creo que a nosotros no nos cuesta tanto, por decir así, la ceremonia o el cumplir así la ley al pie de la letra, sino lo que toca nuestro propio corazón. Dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado los celos, la envidia,
la vanagloria. Y estas son las cosas que precisamente el ser humano no puede cambiar, porque nosotros podemos tener una religión exterior, así como sucedía con los fariseos. Ellos, nomás Pablo decía de que él era irreprensible, ante la ley era irreprensible, porque él cumplía con todos los ritos, ceremonias, y delante de los hombres nada tenían que decir de él. Pero cuando él se vio como Cristo lo miraba, se dio cuenta de que todo esto lo estimaba como basura para poder ganar a Cristo, que era el que le iba a cambiar su corazón. Sigue diciendo la sierva del Eterno: no les gustan los sanos e íntimos reproches. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos porque nos llaman la atención? Las fervientes exhortaciones no aman la justicia. Mire, una cosa es diferente, es querer practicar la justicia, otra cosa es amar la justicia. Pero son dominados despóticamente por sus propios impulsos humanos caprichosos. Significa una enorme diferencia la forma en que servimos a Dios. Oiga, significa una enorme diferencia la forma en que servimos a Dios. Podemos estar ofreciéndole un servicio a Dios, pero ¿de qué manera se la estamos ofreciendo? El hombre que pretende guardar los mandamientos de Dios porque piensa que debe hacerlo, nunca entrará en el gozo de la obediencia. O sea que cada vez que haya que tomar una decisión en favor de Dios, va a ser para nosotros una ¿qué? Una carga. La esencia y sabor de toda obediencia es la manifestación externa de un principio interno: el amor de la justicia, el amor de la ley de Dios. Por eso el salmista habla de la ley de Dios como la ley de la libertad, no como la ley de la esclavitud. ¿Cuándo se vuelve una ley de esclavitud para nosotros? Cuando no amamos a Dios, cuando no amamos la justicia. Pero si nosotros amamos a Dios y amamos la justicia de Dios, esa ley será un deleite para nosotros. La esencia de toda justicia es lealtad a nuestro Redentor. Hacer lo correcto porque es correcto. Cuando la palabra de Dios es una carga, porque corta directamente a través de las inclinaciones humanas, entonces la vida religiosa no es una vida cristiana, sino un esfuerzo penoso y tirandez, una obediencia forzada. Se han puesto a un lado toda pureza y piedad de la religión. Mira que por eso entendemos, hermanos, porque muchas personas nos dicen a nosotros que decimos ser guardadores de la ley, guardianes de la ley, y amén, eso debemos ser nosotros, guardianes de la ley. Pero ¿por qué nos dicen que nosotros somos esclavos de la ley? ¿Saben por qué? Porque ellos no aman la justicia de Dios, porque ellos no aman la ley de Dios, y por ende no aman a Dios, porque la ley es un trasunto de su carácter. Por eso para ellos es una carga, es una esclavitud. Pero entonces que no sea eso, que no sea la ley eso para nosotros. Si nosotros somos guardianes y custodios de la ley, que para nosotros sea un deleite, una delicia santa el obedecer la ley de Dios, y que eso sea lo que le transmitamos a las demás personas. Dice la sierva del Eterno: pero la adopción en la familia de Dios nos hace hijos y no esclavos. Cuando el amor de Cristo entra en el corazón, nos esforzamos por imitar el carácter de Cristo. Mientras más estudiamos la vida de Cristo, dispuestos a obedecer, más semejantes a Cristo nos volvemos. Mire, gloria a Dios. Esta es la manera en la que el Padre Celestial trabaja en el corazón humano. Mientras más estudiamos la vida de Cristo, que Él era la justicia de Dios o la ley de Dios reflejada en la vida de Él, dice, dispuestos a obedecer, más semejantes a Cristo nos volvemos. El Espíritu Santo infunde claro entendimiento en el corazón de cada verdadero hacedor de la palabra. Mientras más crucificamos las prácticas egoístas, impartiendo nuestras bendiciones a otros y ejerciendo nuestras facultades recibidas de Dios, más se fortalecerán las gracias celestiales y aumentarán en nosotros. Creceremos en espiritualidad, en paciencia, en fortaleza, en humildad y en delicadeza. Mire que una de las maneras en las que nosotros vamos a ir creciendo cada vez más es cuando ofrecemos un servicio a los demás, un servicio a aquellos que digamos que pueden tener más desventajas que nosotros, aquellos que quizás están hundidos en el error, en el pecado, pero cuando nosotros ministramos a estas almas, dice que esto aumentará en nosotros y creceremos en espiritualidad, en paciencia, en fortaleza, en humildad y en delicadeza. Eso es entrar en el gozo del Señor, no tener un espíritu egoísta de que como yo estoy bien con Dios, no me importa cómo esté mi hermano. No, hermanos, acuérdese que Él
Decía la sierva del Eterno que el hijo mayor no compartía los desvelos de su padre por su hijo perdido, pero Dios quiere que nosotros participemos de eso. Sigue diciendo la sierva del Eterno en el libro El Camino a Cristo. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Hay quienes profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley. Ahí está el problema, cuando confiamos en nuestros propios esfuerzos para obedecer la ley de Dios. Desarrollar un carácter recto y asegurarse la salvación. ¿Es eso lo que nos motiva? ¿Asegurarnos la salvación? Solamente eso. No, hermanos, lo que Dios desea es que nosotros le ofrezcamos un servicio de amor. Sus corazones no son movidos por algún sentimiento profundo del amor de Cristo, sino que procuran cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige para ganar el cielo. Una religión tal no tiene valor alguno. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal manera de su amor y del gozo de su comunión que se aferra a Él y contemplándole se olvida de sí misma. Ahí está el problema, hermanos. Cuando nosotros ponemos la mirada en nosotros mismos, recordemos que exaltar el yo no es solamente pensar en que yo soy bueno para esto, en que soy bueno para lo otro, en que yo hago tantas obras buenas, sino que enaltecer el yo también. Es cuando vivimos constantemente preocupados por si estamos siendo salvos o no. Dios desea que nos entreguemos a los brazos del Salvador, que le amemos y que caminemos con Él, que escuchemos su voz y obedezcamos, pero que nuestro motivo no sea el pensar en nosotros mismos, porque esto es un servicio egoísta y Dios no desea eso. Él quiere, por el contrario, arrancar ese egoísmo de nuestro corazón y que nuestro mayor deseo sea servir a Dios y poder ministrar a aquellos que se han apartado de Dios para que ellos vuelvan nuevamente al redil del Señor. Sigue diciendo, los que sienten el amor constreñidor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer lo que Él requiere. No preguntan cuál es la norma más baja que Él acepta, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Redentor. Con ardiente deseo lo entregan todo y manifiestan un interés proporcional al valor del objeto que procuran. El profesar que se pertenece a Cristo, mire, pongamos la atención a esto que dice la sierva del Eterno. El profesar que se pertenece a Cristo sin sentir ese amor profundo es mera charla, árido formalismo, gravosa y vil tarea. Tremendo, hermano, porque cuando mi rostro demuestra que el cristianismo es algo penoso y difícil de llevar, la gente no va a desear el querer vivir como yo vivo, cargada, llena de ocupaciones, de que tengo que hacer esto, de que no puedo hacer lo otro. Vivamos el cristianismo nosotros y no hagamos lo de los fariseos que ataban sobre ellos cargas pesadas que ni siquiera ellos mismos eran capaces de sobrellevar. Tengamos una relación íntima con el Señor y el Padre Celestial mismo se encargará de obrar en nuestras vidas. Dios quiere que lo amemos de una manera completa y no dividida. Que ese sea nuestro sentir, hermano. Y ya para finalizar, sigue diciendo la sierva del Eterno en el libro Joya de los Testimonios, tomo 1. Subyugar la mente carnal. Eso es lo que necesitamos hacer, hermano. Subyugar la mente carnal. Y luego de que hemos subyugado nuestra mente carnal, debemos reformar la vida. Y no se idolatrará este pobre cuerpo mortal. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos y miremos hacia la cruz del Calvario. Si se reforma el corazón, ello se notará en la apariencia exterior. Hay veces que queremos empezar de afuera hacia adentro, queremos tener una apariencia de piedad cuando nuestro corazón no está transformado. Pero dice que si hay una verdadera reforma en el corazón, eso se mostrará de afuera, de adentro hacia afuera. Y finalmente dará fruto de una manera exterior. Si Cristo es en nosotros la esperanza de gloria, descubriremos tan incomparables encantos en Él que el alma se enamorará. Por eso es importante, hermanos, no descuidar la comunión con Dios,
Por eso es importante no descuidar el estudio personal, no descuidar la oración y mucho menos, hermano, descuidar el servicio a Dios. Porque cuando nosotros le ofrecemos un servicio a Dios, empezamos a ver a Cristo a través de las personas a las cuales estamos sirviendo. Y nos vamos a enamorar de Cristo, del Padre, de su Hijo. Y aún nos vamos a enamorar de ese servicio que Él nos ha encomendado. Se aferrará a Él y elegirá amarle. Y por admiración a Él será olvidado el yo. Por amor a Cristo no me va a importar lo que me pueda pasar a mí. Acuérdese que Pablo dice que Él se gastaba todo y aún su propia vida con el fin de poderle ofrecer un servicio agradable a Dios y a sus hermanos. Jesús será magnificado y adorado, el yo humillado y abatido. Pero el profesar, mira, acá vuelve y nos recalca lo mismo que leímos ahorita. Pero el profesar cristianismo sin este amor profundo es simple palabrería, árido formalismo y una penosa rutina. Una penosa rutina, sí, porque todo lo que hagamos nos va a parecer una carga, como que qué pereza tener que guardar un sábado, qué pereza tener que guardar la reforma pro salud, qué pereza tener que ponerme estas faldas, qué pereza tener que ir a visitar un enfermo. Hermanos, que el Padre Celestial sea el que transforme nuestros corazones para que todas las cosas que hagamos sean hechas con amor. Muchos de vosotros conserváis una noción mental de la religión, una religión exterior, aunque el corazón no ha sido purificado. Dios mira el corazón, pues todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Nosotros podemos engañar a los hombres, pero a Dios no. Dios conoce nuestro corazón. Y por eso, mira lo que dice la sierva del Eterno. ¿Se quedará él satisfecho con algo menor que la verdad en el fuero íntimo? Toda alma verdaderamente convertida llevará las señales inequívocas de que la mente carnal ha sido subyugada. Hablo claramente. No pienso que esto desanimará a un verdadero cristiano. No quiero que ninguno de vosotros llegue al tiempo de angustia sin una esperanza bien fundada en su Redentor. Estas palabras parecen ser duras, hermanos, pero la sierva no las habló así de esta manera, porque ella no quería que ninguno de nosotros llegásemos al tiempo de angustia sin una esperanza bien fundada en nuestro Redentor. Porque de lo contrario, cuando llegue el tiempo de angustia, vamos a retroceder. Si no hemos aprendido a ofrecerle ahorita un servicio a Dios por amor, cuando llegue el tiempo de prueba y cuando nuestras vidas aún estén en peligro, no vamos a resistir la prueba. Resolved conocer lo peor de vuestro caso. Mira lo que dice la sierva del Eterno. Resolved conocer lo peor de vuestro caso. Examinémonos, escudriñemos nuestro corazón. Y como el corazón del ser humano es engañoso, entonces pidámosle al Padre Celestial que nos examine, nos escudriñe y nos muestre nuestra condición, porque es necesario para poder hacer una reforma. Nosotros no vamos a hacer una reforma en nuestras vidas mientras pensemos que estamos bien con Dios, mientras pensemos que nuestra manera formalista de vivir nos va a garantizar la entrada a la presencia de Dios. Debemos examinarnos y mirar cuál es nuestra condición. Averiguad si tenéis una herencia en el cielo. Mira que eso nos compete. Averiguar si tenemos una herencia en el cielo. Tratad verazmente con vuestra alma y recordad que Jesús presentará a su Padre una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Acuérdense, hermanos, que cada uno de nosotros somos una piedra preciosa en el templo de nuestro Señor. Escudriñémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probémonos a nosotros mismos. Es tiempo de hacer una reforma en nuestras vidas, hermano. Sí, eso me ha venido repercutiendo mucho y quizás el Padre Celestial ahora me permita compartir otro video con ustedes respecto a eso. La importancia de un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas, en mi vida, en tu vida y en la vida del pueblo de Dios, para que finalmente Cristo pueda venir, para que finalmente no tengamos que seguir en esta tierra de miseria y de dolor. Que el Padre Celestial nos ayude, hermano, y permita que podamos ser verdaderamente hijos de Dios y no esclavos
del pecado, ni tampoco que nos convirtamos en esclavos de la ley, porque recordemos que el salmista decía que la ley es la ley de la libertad, no la ley de la esclavitud. Pero esa ley se convierte en una ley de libertad cuando permitimos que Cristo more en nuestros corazones. Espero que este mensaje haya sido de bendición, hermanos. El llamado es a que nos examinemos y miremos a ver de qué manera le estamos sirviendo a Dios. Si le estamos ofreciendo un servicio de esclavitud, si todavía estamos siendo esclavos por no querer gozar de las bendiciones de Dios. Recuerden que la respuesta del Padre a su hijo mayor fue: hijo, tú estás aquí conmigo y todas mis cosas son tuyas también y tú puedes gozar de ellas. Que nuestro mayor deseo sea estar delante de la presencia del Padre Celestial y que aun cuando tengamos que pasar por aflicciones, por pruebas y por dificultades aquí en esta tierra, podamos seguir confiando de que el Salvador nos ama, nos cuida y de que a la final Él tiene preparadas cosas hermosas para cada uno de nosotros, hermanos. Que el Padre Celestial les bendiga. Espero que hoy tengan un bendecido y glorioso día de reposo y también que esta meditación haya sido de bendición para cada uno de ustedes.